Las variables es un concepto sumamente importante en la programación. Seguramente si ya fueron viendo algo de programación o programaron en cualquier otro lugar, las variables es prácticamente lo más importante del lenguaje de programación. No se concibe prácticamente que un lenguaje de programación no utilice variables. Casi todos los lenguajes de programación utilizan el concepto de variables porque ¿qué sería de un software que no almacenara algún tipo de datos, que no pudiera guardar nada? ¿Sí? Entonces tenemos el concepto de variable. ¿Qué es una variable? Una variable es un espacio en la memoria que sirve para almacenar un valor determinado. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos a la memoria como una tabla de una sola columna y muchas filitas, o también llamadas celdas, cada una de esas celdas podría o puede almacenar un valor determinado. Una variable tiene un identificador. Como ven en la imagen, generalmente a las variables, perdón, a las celdas de la memoria, se le asigna una dirección. Así como nosotros tenemos en nuestro hogar, en nuestra casa, una dirección que nos identifica como casa y el vecino tiene otra dirección y así sucesivamente, todas las celdas en la memoria tienen una dirección, pero esa dirección es poco legible o es difícil de leer porque está escrita en números, generalmente está escrita en código hexadecimal. Entonces sería muy complicado referirnos en un software complejo, largo y difícil a los lugares de memorias a través de sus números hexadecimales, a través de sus direcciones puras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué hacemos? Ponerle un identificador que para nosotros nos resulte legible, entendible, que sea representativo, como por ejemplo está en la imagen el nombre del teléfono, ¿sí? El identificador del teléfono que me identifica realmente lo que hay aquí guardado es un teléfono, ¿sí? Entonces tiene un identificador. Y como ven en la imagen, el teléfono, en realidad acá es una variable compuesta que todavía no la vamos a ver, pero tiene varios datos guardados en las direcciones 128, 129, 130 y 131, que son números naturales o enteros en principio. Y también las variables tienen un tipo. ¿Qué es esto del tipo? El tipo es cuál es la naturaleza del dato que yo voy a guardar ahí. ¿Es un número? ¿Es una cadena? ¿Es un carácter? ¿Es algo más complejo? ¿Es una estructura más compleja? ¿Qué es? Entonces, vamos a ver en la próxima diapositiva lo que son los tipos de datos. Voy a guardar un entero, voy a guardar un natural, voy a guardar un real, un carácter, una cadena. ¿Qué voy a guardar? Entonces, necesito indicarle de qué tipo va a ser mi variable. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo, la computadora va a almacenar de una u otra manera esa variable. No es lo mismo guardar en la memoria un real que un natural, un carácter que un entero, por ejemplo. ¿Sí? Es distinta la manera en la cual, porque la computadora tiene distintos mecanismos para, dependiendo del tipo de dato, almacenar el número o el dato dado, digamos. Bien, en C, las variables o el identificador de las variables tienen que comenzar siempre con una letra, no pueden comenzar con número. ¿Pueden comenzar con guión bajo? Sí, pero generalmente ese tipo de variables que empiezan con guión bajo están reservadas para las variables de sistema que utiliza el propio compilador de C muchas veces. Entonces muchas veces no vamos a usar, o generalmente no vamos a usar variables que comiencen con guión bajo. Las variables van a comenzar con letras y pueden estar seguidas de múltiples letras, múltiples números y múltiples guiones bajos, ¿sí? Para hacer representativo o lo más representativa a nuestra variable posible. Tampoco exageremos con el nombre de una variable, no le vamos a poner 100 caracteres porque sería muy complicado a cada rato escribir ese nombre de variable, sino que sea un nombre corto pero representativo. ¿Sí? Existen diferentes técnicas para hacer legibles lo que son para poner el nombre de las variables. Yo le voy a enseñar una y otra, ¿sí? Que son las más usadas, son buenas prácticas de programación, usar cualquiera de estas dos técnicas de nombramiento de variables. En C tenemos que declarar las variables siempre antes de usarlas. No podemos usar una variable, por ejemplo, a igual a 7, si yo antes no la declaré. ¿Qué significa? ¿Qué es la declaración? Es indicarle al compilador de C, en este caso,
que yo voy a usar una variable a, que va a ser de un tipo entero, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace C antes de empezar a ejecutar el programa? ¿Por qué es importante la declaración? Porque C, cuando encuentra la declaración de esa variable a, que es de tipo entera, antes de ejecutar el programa, le pide al sistema que guarde un lugar en la memoria para esa variable a. Es decir, guarda o reserva un lugar en la memoria para esa variable a. Si nosotros no declaráramos la variable a, significaría que no tendríamos lugar en la memoria para guardar esa variable a. Entonces, por eso es importante la declaración. Declarar absolutamente todas las variables que yo tengo que usar en mi programa. Porque si no, porque de esa manera el lenguaje o el compilador va a reservar, le va a pedir al sistema, reservame lugar para tantas variables que son enteras, tantas variables reales y así. ¿Sí? Necesita reservar lugar en la memoria para ese programa específico. Y por último, C tiene ciertas palabras reservadas que no vamos a poder usar como identificadores de variables. Ya fuimos viendo en el video anterior algunas, como por ejemplo int. Int no la podemos usar como un nombre de variable porque int hace referencia al tipo de dato entero, o el nombre main, porque main es la función principal, o por ejemplo la palabra return. Return ya vimos que es para retornar un valor en una función. No podemos llamar una variable return porque son palabras que están reservadas. Reservada es no se pueden usar. Acá tenemos una tablita de, no sé si están todas, pero la mayoría de las variables reservadas en C, que son las que no podemos usar como identificadores ni de variables, ni de funciones, cuando vayamos a ver funciones, ni de procedimientos. Vimos hace rato que una variable tenía un identificador, que ya lo explicamos, y un tipo asociado. Este tipo es importante, ¿sí? Como ya dijimos, porque va a darle una pista al compilador o al sistema de qué manera tiene que guardar ese dato en la memoria. Los tipos de datos que soporta C son, el primero es el char, o character, que es el tipo de dato carácter, que me sirve para guardar un carácter. ¿Qué es un carácter? Es cada uno de los caracteres, valga la redundancia, de una cadena. Si yo tengo el mensaje o la cadena hola, la H es un carácter, la O es un carácter, la L es un carácter y la A es un carácter. Entonces, esos son caracteres. Y los caracteres se codifican a través de números, lo que se conoce como la tabla ASCII. A-S-C-I-I. La tabla ASCII lo que hace es mapear o darle a cada carácter un número entero. Por ejemplo, el carácter A mayúscula tiene el número 127. Estoy inventando, porque la verdad no me acuerdo, pero supongamos eso. El tipo de dato carácter o char va desde el menos 128 al 127. Generalmente, en realidad, los ASCII, digamos, de los caracteres son números positivos. Entonces generalmente también puede ir del 0 al 255 si es un carácter sin signo, que ya vamos a ver eso en un ratito. Pero nos quedemos que es un carácter que ocupa un byte en la memoria. Luego tenemos el típico, el más usado, el más frecuente, que es el tipo de dato entero, que suele ocupar 2 o 4 bytes, dependiendo de la arquitectura de la computadora. Hoy en día, por lo que yo estuve probando, el entero en la mayoría de las computadoras ocupa 4 bytes. ¿Sí? Por ejemplo, yo que tengo una compu de 64 bits, en una de 32, la verdad, no sé si también ocupará 4 bytes, pero hoy en día un entero ocupa 4 bytes. ¿Sí? Y un entero de 4 bytes tiene ese rango de posibles valores. ¿Sí? Vamos a ver. Tiene todo este rango de posibles valores. Todo este rango. ¿Sí? Del menos 2.147 millones, bla, 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 hasta el 2000, bla, bla, bla. ¿Sí? Bien, borremos todo. Entonces, después tenemos el tipo de dato float o me trabé, float o flotante o real simple se conoce, como real de simple precisión. Es un número que ocupa 4 bytes en la memoria y tiene ese rango de posibles valores, menos 3,4 elevado a menos 38 hasta 3,4 elevado a 38. Después pueden hacer los cálculos.
son números grandes, pero por ahí si nosotros preferimos o necesitamos que nuestro algoritmo, nuestro programa, nuestro software tenga una suma precisión, mucha precisión, podemos usar el tipo de dato doble o real de doble precisión, se conoce. Ocupa más lugar en la memoria porque ocupa el doble, ¿sí? Ahora ocupa 8 bytes, pero tiene una mayor precisión a la hora de calcular los dígitos fraccionarios de un real. Como se ven en el intervalo, es mucho más preciso, es mucho más grande. Y por último tenemos un tipo de dato especial que es el tipo de dato void o sin valor, que los vimos en el video anterior cuando pusimos en el parámetro de la función main void de vacío. Es un tipo de dato que no se utiliza mucho, lo vamos a ver bien cuando vayamos a ver procedimientos en la unidad de modularización, pero es un dato, y también en el tipo de dato punteros, pero es un dato que no se usa mucho. Es solamente para indicar que en ese lugar de memoria no hay nada, o es un void, ¿sí? Puede parecer mucho, un poco sin sentido, pero vamos a ver cuando lo usemos en un futuro. Entonces sin valor y no ocupa lugar en la memoria 0 bytes. Además de los tipos de datos en C, tenemos modificadores de tipos. Es decir, a estos tipos de datos que vimos hace rato, a estos 5 tipos de datos, podemos, bueno, el void no lo contemos mucho, pero podemos agregarle un modificador de tipo. ¿Qué es un modificador de tipo? Agregarle una característica extra a estos tipos. Por ejemplo, el short. El modificador de tipo short se lo podemos aplicar a números enteros. ¿Qué me hace esto? Como ven anteriormente, el entero tiene un rango de números extremadamente grandes. Por ahí yo necesito una variable que no almacene un número tan grande y no va a hacer tanto desperdicio de memoria, porque yo necesito, qué sé yo, almacenar edades, y las edades van solamente del 0 al 100. Entonces por ahí me conviene tener un tipo de dato short, que solamente ocupa 2 bytes en la memoria, y tiene ese rango de posibles números, ¿sí? Aún así me queda grande, pero se ajusta un poco más, ¿sí? El otro es el long, es decir, lo contrario al short. Si me quedé corto, digamos, si mi variable entera, por ejemplo, no me alcanzó porque necesito números extremadamente grandes, entonces le aplico el long, ¿sí? Y es aplicable tanto a enteros como a reales. Yo puedo hacerle un long int. Lo que yo estuve probando es que el long int es lo mismo que el int, porque son 4 bytes. Es medio raro, pero no sé si es por tema de la arquitectura de la computadora. El long int sí funciona, este ya es de 8 bytes. Y el long double, que es un número ya de super, hiper, mega, super precisión real. Ya es un número creo que de 12 bytes. Es un número real de super precisión. ¿Sí? Y no me imagino si podríamos aplicar el long double. Listo. ¿Sí? Con esa precisión podemos mandar un hombre a Marte. ¿Sí? Es super precisión. Luego tenemos los modificadores de signo. Los modificadores de signo tenemos dos. El signo, el signer, es decir, el que ya viene por defecto. ¿Sí? Si nosotros declaramos signer int o int, es lo mismo, porque es un entero con signo. El que sí nos puede llegar a interesar es el unsigner, como por ejemplo, lo que yo le decía hace rato, tener edades. Las edades no pueden ser negativas, entonces podría usar un unsigner, enteros sin signos. ¿Sí? Entonces va solamente del 0 a los positivos. ¿Sí? Son solamente positivos. Ahora vamos al SynHive a ver todo lo que vimos recién en práctica. Entonces vamos a crear un programa C en blanco. Se nos crea la estructura básica de todo programa en C. Entonces vamos a ver el concepto, el uso de las variables y de los tipos de datos. Podemos hacer algunas combinaciones medias locas, medias raras cuando declaramos tipo de datos, pero vamos a ver las más simples. Yo puedo declarar una variable de tipo entero, que sea, por ejemplo, un int a y b, por ejemplo. La ventaja de tener que declarar varias variables de un mismo tipo es que puedo hacerlo separándolas por coma. ¿Sí? En vez de hacer esto, de hacer int a e int b, simplemente declaro separado por coma porque es del mismo tipo. Si quiero declarar más, por ejemplo, 4 variables enteras, las pongo así. Puedo declarar una variable entera, otra variable real, por ejemplo, que se llame real. Una variable de doble precisión real, que sea real doble. ¿Sí? Esto es lo que yo le comentaba hace rato del tipo de notación que se pueden usar a la hora de poner nombre o identificadores a las variables.
Esta notación que están viendo acá, en la cual la primera palabra, que es real, está en minúscula y la segunda empieza con la primera en mayúscula, se llama notación camel case o notación del camello. Por ejemplo, si yo pongo real, real doble doble, por poner un nombre, ¿por qué se llama notación del camello? Porque es como que las primeras letras mayúsculas es como que harían referencia a la joroba de un camello. Eso es como que lo que encontré la explicación de por qué se llaman camel case. Pero el hecho de que la notación camel case dice que la primera palabra, ¿sí? Al yo tener una palabra compuesta como en una variable, la primera palabra se pone en minúscula y la primera letra también en minúscula, pero a partir de la segunda palabra, la primera letra de cada palabra sucesiva siempre se pone en mayúscula, la primera. Entonces yo pongo real y a partir de la segunda palabra la primera letra es mayúscula, la tercera la primera letra es mayúscula y así, ¿sí? Es como se van haciendo jorobitas. Siempre la primera letra va a ser en mayúscula, menos la primera. Entonces esta es la notación del camel case, que yo es la que más uso. La otra notación es separar las palabras por guión bajo, por ejemplo así, real doble, que también se usa mucho y la van a ver mucho si ven código de otros programadores, separar las palabras compuestas por guión bajo. Yo lo voy a dejar así como notación de camel case. Y podemos empezar a hacer cosas, combinar, usar los modificadores de tipo, como por ejemplo un signed. Lo podemos usar con el char, por ejemplo, que sea un char sin signo. Podemos hacer un short, un signed short, por ejemplo, para que sea un short, ¿sí? Ese de short le vamos a poner. Un entero corto sin signo. Simplemente quiero que sean positivos. Por ejemplo, porque, qué sé yo, quiero almacenar edades. ¿Qué más puedo hacer? Un long, por ejemplo, long, ¿sí? Int, entero, largo, le pongamos. ¿Sí? Siempre terminamos con punto y coma, recordemos. Y había otra que me había acordado de que era medio extraña también. El unsigned y el signed se utiliza solamente con enteros. Por ejemplo, puedo utilizar un long double, ¿sí? O poner doble, precisión, algo así, un nombre de variable. Y bueno, puedo hacer algunas, digamos, combinaciones más raras, como por ejemplo un signed, long, int, ¿sí? Sin signo, entero largo, algo así, ¿sí? Si compilamos esto, bueno, me da advertencias porque no estoy usando ninguna variable, ya lo vamos a ver más adelante las advertencias. Pero si se fijan, podemos llegar a hacer este tipo de combinaciones, ¿sí? Hay cierto tipo de combinaciones que C no nos va a permitir hacer. Es cuestión de por ahí ir probando lo que necesitemos en el desarrollo de lo que es nuestro software. El que no vimos, acá está el short. Algo que me olvidé de decir del short es que el short solamente vimos que se aplica para números enteros. Entonces es lo mismo poner short que short int. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Podemos ahorrarnos de poner el int y poner solamente short. Porque con poner solamente short se da a entender que es entero, porque el short es un modificador que solamente se aplica a enteros. Sin embargo, el long, generalmente el long sí se aplica solamente a enteros y reales. Nunca, a ver, voy a probar algo ahora en tiempo real, ¿sí? En video. Vamos a ponerle una variable llamada prueba. Si esto compila. Miren, se compila. Creo que si ustedes ponen el long así solito, sin nada, lo toma como entero. Pero recordemos que el long también lo podemos aplicar como un doble, ¿sí? Esto la verdad no me acordaba. Pero bueno. Algo importante también a decir es que las variables se declaran al principio de la función o al principio del código, antes del código que yo voy a ejecutar. Entonces yo cualquier código que quiera ejecutar, por ejemplo acá, para realizar un, no sé, pongámosle en un entero largo, voy a guardar el resultado de sumar el entero a más el real. ¿Sí? Ya vamos a ver en el próximo video las operaciones matemáticas en C. Si se fijan, yo todo el bloque de declaración de variables lo puse al principio. Es raro o no se recomienda hacer algo como esto. Por ejemplo, declarar una variable a la mitad del código.
Primero y principal porque no es legible, es poco entendible el código y no es recomendable, ¿sí? No son buenas prácticas de programación. Y segundo porque el estándar de C, ANSI C, no lo permite. Si bien si ustedes lo compilan esto no le va a dar error, simplemente, como digo, es una buena práctica y el estándar de C, el ANSI C original, no lo permite. El ANSI C sí le va a dar error. Y como yo les decía, vamos a tratar de respetar las máximas reglas del ANSI C para que no tengamos problema a la hora de ejecutar un código C en cualquier sistema operativo. Entonces esto no lo vamos a revisar. Todo el bloque de declaración de variables va a ir al principio. Todas las variables que yo necesite, en este caso en mi función main, van a ir al principio del main. Si a la mitad del código yo me di cuenta que me hace falta alguna variable extra, vuelvo al principio y la declaro. ¿Sí? Pero no voy a declarar variables a la mitad, digamos, de mi código. ¿Sí? Es una buena práctica de programación porque además por ahí, si yo me olvidé o no sé si me olvidé, declaré una variable o no, puedo volver al inicio de la función y como acá están todas las variables declaradas, puedo decir, bueno, me fijo una por una y veo si está declarada. Si no está, la declaro. ¿Sí? Es buena práctica, como digo, y bastante más entendible el hecho. Entonces, acá podemos poner lo que es declaración de variables. Esto que estoy haciendo acá se llaman comentarios, que lo voy a explicar en el video ahora que sigue. Y esto vamos a poner instrucciones. ¿Sí? Entonces tengo bien demarcada, bien separadita las partes del bloque de declaración de variables y el bloque de las instrucciones que tenga que hacer, ya sea sumas, restas, operaciones matemáticas o usar estructura de control, que lo vamos a ver en sucesivos videos.